hace 10 años que está con nosotros y no llega a los 120. ¿Por qué? Porque es por capacidad. ¿Por qué le dio uno un talento solamente a la otra persona? ¿No sabría de que esa persona no tenía capacidad? Claro que sí. Entonces nosotros tenemos que observar eso. No es del que quiere ni del que corre, sino del que tiene Dios misericordia. Amén. ¿Para qué queremos 3.000 almas en la iglesia si no podemos tener 50? Póngase a pensar. Ahora con todos los métodos nuevos que han salido de las células, hace unos días vino un hermano, mejor dicho el sábado, vino un hermano a charlar conmigo. Dice, mi suegra quiere venir a hablar con usted. ¿Y quién es tu suegra? Dice, se congrega en tal parte, no voy a decir a dónde. Pero resulta que tiene un problema muy serio. Usted no sabe ni de quién se trata. Y dice, porque está en una congregación que para hablar con el pastor tiene que pasar 5 líderes primero. Y si el pastor le da una audiencia, recién va a hablar con él. Mire, si el Señor hubiera tenido que hacer todo eso, ¿no? Los discípulos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es así. Nosotros tenemos que ver la capacidad que Dios tiene, digamos, que Dios nos ha dado para atender como corresponde. Entonces, nosotros no podemos estar pensando en una estructura hecha por el hombre y no hecha por Dios. Porque dejamos de atender la obra del Señor. ¿Es así o no? Entonces, es por capacidad. Nosotros tenemos que atender a la iglesia como corresponde. Nosotros tenemos que llevar, guiar a la iglesia. Y para eso se nos ha dado, ¿no es cierto?, el talento, la capacidad mental, espiritual, para que nosotros llevemos adentro. El conocimiento de la palabra de Dios para que llevemos adelante a la iglesia. ¿Se entiende lo que digo? Bien, dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. No tenemos que hacer ninguna estructura de los hombres. Voy a reiterar de nuevo. Jesús levantó 12 discípulos porque eran 12 las tribus de Israel. Pero si hubiera tenido que ser un plan de trabajo de esa manera, de tener 12 discípulos, hacer otros 12 discípulos, hacer otros 12 discípulos, hermano, hubiera quedado establecido en las Sagradas Escrituras. ¿Entiende? No es de esa manera. Las cosas las hacen difícil los hombres. Nosotros tenemos que llevar la sana doctrina y por capacidad que Dios nos ha dado tenemos que ministrar. Si Dios te ha dado 5 talentos, esfuérzate y multiplícalo. ¿Cómo? Levantando discípulos, trabaja, no te quedes en el tiempo. No puede ser de que de la iglesia central, por ejemplo, se tenga que estar ayudando a todos los anexos, porque hacen 10, 5 o 15 años están en un anexo y todavía no pueden levantar un discípulo. Ya estamos peor que el inútil que guardó el talento. Digan, no debo ser un inútil. Tengo que ser útil en el servicio del Señor. Amén. ¿Me quedó claro? Bien, tengo aquí un apunte muy importante. Gloria a Dios. Dice, observemos que el Señor comparó este relato con el reino de los cielos y nos está diciendo que fuimos llamados para ministrar sus bienes, que Él nos entregó, llámese dones espirituales, ministerios, casa de oraciones, ¿no es cierto?, iglesia, departamento, etcétera, etcétera. Vea lo que dice Josué, capítulo 22, versículo 5. Rapidito que a mí me está matando este dolor de la cintura acá. Josué, Señor. Sí, léalo.
Otro hermano que lo lea por allí al medio, a ver. Rapidito. No se anima. Sí lo hace, hermano. Bien. Solamente que con qué. ¿Qué con qué? Sea con responsabilidad, prontitud, ¿no es cierto? Haciendo las cosas como corresponde. Que cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda la responsabilidad y capacidad que hemos recibido de parte de Dios. ¿Entendió? Si usted ha recibido una unción de pastor, por ejemplo, tiene que desarrollar el ministerio pastoral como corresponde. Si usted ha sido apartado como un copastor, tiene que prepararse en ese pastorado. Si usted ha sido apartado como un obrero, tiene que trabajar como corresponde a un obrero. No puede ser indiferente, porque usted va a tener que dar cuenta. ¿Entiende o no? Por ejemplo, Primera de Crónica, capítulo 28, versículo 9. Lo que David le aconsejaba a Salomón. Veintiocho, 9. Léalo. Intento. Bien, escuchen bien. El consejo que estaba dándole David a su hijo Salomón. Y va a ser un gran salto Salomón, a ser el rey y también el sucesor de su padre. Dice, y tú pues, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele ¿con qué? ¿Cómo sería el corazón perfecto de un siervo de Dios? Vamos, quiero opiniones. ¿Cómo sería el corazón perfecto de un siervo de Dios? Levánteme la mano y hable en voz alta como en su casa. Levánteme la mano y algunos hacen así. ¿Cómo sería? Sí. Obediente, cumpliendo su palabra. ¿Qué más? Hay mucho para guardar acá, ¿eh? A ver. Sí. Estar lleno del Espíritu Santo. Con una conciencia limpia. ¿Sabes que lo agarró bien el mensaje? ¿Y el otro más? No, pero hablen fuerte porque ahí atrás no se escucha nada. Con rectitud. Allí está el quid de la cuestión. Tener un corazón dispuesto. Por eso le decía, sigamos leyendo un poquito más. Le dice acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Dice, con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Cuando nosotros tenemos un ánimo voluntario, a lo que es imposible muchas veces para usted o para mí, para llegar a un servicio del Señor, todo lo hacemos posible, porque hay voluntad. ¿Se entendió lo que digo? Cuando hay voluntad,
llegamos a hacer todo con responsabilidad. Cuando no hay voluntad, venimos al pastor y le decimos, por ejemplo, mire, Pastor Miguel, y al ungí de Pastor Miguel. Mire, hermano Miguel, ¿no es cierto? Yo no puedo ir a atender la casa de oración porque salgo tarde de trabajar. Por ejemplo, no puedo porque usted sabe, pastor, me queda muy atrás mano, no tengo en qué ir. ¿Se da cuenta? Pero cuando hay voluntad encontramos los medios para llegar, vamos y predicamos. Lo que suele suceder, falta la voluntad cuando no vemos crecimiento allí en el lugar que nos han puesto a trabajar. Pero la culpa no es de Dios, la culpa no es suya, ni que el barrio es duro. Lo que pasa es que no se trabaja con voluntad para hacer crecer ese lugar. Amén. ¿Le quedó claro? ¿Por qué? Yo siempre voy a reiterar lo mismo. Vamos a la casa de oración y llegamos. A las 9 comienza. A las 9 en punto. Oh, ¿y los hermanos? No hay nadie. Bueno, vamos a hacer una oración y los vamos. Y si no, vamos a hacer una cosa. Cantamos un par de coritos a ver si van llegando algunos. No, el ánimo voluntario está. ¿Cómo tengo que trabajar? Conforme a la capacidad que tengo, se me ha enviado a ese lugar a trabajar. Amén. Quiere decir que usted está capacitado para atender esa casa de oración. Entonces, usted lo que tiene que hacer es trabajar. Si usted va a esperar que el Señor convoque nomás las almas, pero usted no trabaja, hermano, eso sería un siervo muy cómodo. Porque algunos por allí observamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando una persona va a hacer un trabajo, hay convocatoria de parte de... Pero ¿por qué Dios también le ayuda en la convocatoria? Porque esa persona, dentro de su capacidad, se ha dispuesto voluntariamente a hacer el servicio. ¿Lo entendieron o no? Pero no es el asunto que yo vaya a la casa de oración, supongamos, y lo que no hay nadie, me lo agarro a las cachetadas a todos los hermanos, o sea, los 3 o los 4, los pocos que tengo ahí, los empiezo a retar ellos como si tuvieran la culpa. Eso es ser inútil. Diga, eso es ser inútil. Entonces, yo tengo que concientizarme. Dios me ha puesto una capacidad y yo lo tengo que llevar adelante. Y la tengo que hacer con un corazón perfecto. El corazón perfecto comienza también amando a Dios sobre todas las cosas. Y si no, pregúntele a mi esposa. Amando a Dios sobre todas las cosas. Acá tengo a mi hija más grande, que muchas veces, y quizás me habrán reclamado, pero muchas veces yo tuve que hacer una obra del Señor, tuve que salir, me fui, agarré el bolsito y me iba. Cuando el Señor a mí me sacó a la obra, ¿sabe a dónde me llevó? A los mejores lugares. Unos lugares gloriosos, donde llegábamos y sentíamos la presencia de Dios, en el medio del monte. Los otros días veía que ahí en Tuclame ha crecido mucho el pueblo. Cuando yo iba para aquellos lados, no había nada. Eran taperas las que había. Y caminábamos, por ejemplo, lo bajábamos allí en Paso Viejo. Allí nos dejaba el tren, mire de la época que yo el tren iba para allá. Nos bajamos ahí en Paso Viejo y entrábamos al pueblito Santa Ana, que está adentro. Y de ahí de Santa Ana nos íbamos caminando, eran como 20 kilómetros, por un río seco. Era arena, la arena se nos metían en las zapatillas, ¿no es cierto? Se nos hacían pedazos los pies allí, caminando 20 kilómetros, ¿sabe para qué? Para ir a ministrarle a una familia en medio de las cuevas, porque no había casa, eran cuevas en las montañas. Entonces, pastor, está exagerando. Si quiere yo lo llevo. ¿Y sabe lo que estoy pensando hacer? Para el aniversario, yo he hablado con David, vamos a ir a filmar todos esos lugares donde anduve, para que usted vea, no le estoy macaneando.